Gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestro programa internacional Hoy en el Mundo. Nos metemos en nuestro primer tema central de esta noche, las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin anunciaron las nuevas sanciones contra Irán. Las medidas llegan en un momento de fuertes tensiones entre ambos países. El residente está emitiendo una orden ejecutiva autorizando la imposición de sanciones adicionales contra cualquier propietario, operador, comerciando o ayudando a sectores de la economía iraní, incluyendo construcción, manufactura, textiles y minería. Estamos tomando medidas contra altos funcionarios iraníes que promueven la actividad desestabilizadora del régimen y están involucrados en el ataque con misiles balísticos del martes. Creemos que es probable que ese avión haya sido derribado por un misil iraní. Vamos a dejar que la investigación se desarrolle antes de tomar una determinación final. Es importante que lleguemos al fondo. Voy a saludar a esta hora en directo vía Skype desde Bogotá, Colombia, a Eduardo Martínez, en Buenos Aires. Él está en Buenos Aires, Argentina. Eduardo Martínez, periodista, profesor de geopolítica en la Universidad ISEC de Buenos Aires y analista internacional. Profesor Martínez, buenas noches y gracias por acompañarnos. Siempre es un placer. Profesor Martínez, esto que acabamos de escuchar es lo más reciente, el anuncio de las nuevas sanciones de Estados Unidos a Irán. Lo más reciente de la última semana, una semana con muchas noticias de parte y parte. Pero ¿cómo entender que Estados Unidos, en lugar de anunciar nuevos ataques o en lugar de atacar a Irán, sale con un anuncio de nuevas sanciones? ¿Cómo entender ya lo que está pasando al término de esta semana, profesor? A ver, evidentemente Estados Unidos e Irán, luego de la escalada de tensión que fue muy fuerte y muy rápida, se miraron fijamente y Estados Unidos parpadeó, claramente, ¿no? Y alguno de los dos lo tenía que hacer. El problema habitualmente con este tipo de escaladas es que siempre hay un margen para redoblar la apuesta, ¿no? Es decir, es como una especie de lenguaje de la geopolítica, donde cada uno de los actores genera un hecho, a veces mínimo, a veces grave, tiene una respuesta a ese hecho, y eso se prolonga en el tiempo hasta llegar a un lugar en que los dos actores saben que si ese límite es pasado, la situación se vuelve casi incontrolable. La situación, lo que genera Estados Unidos con la muerte de Soleimani fue un salto demasiado grande en esa escalada, demasiado rápido. Irán contesta de una forma hasta, diríamos, tibia, atacando dos bases prácticamente vacías, y Estados Unidos tuvo que ponerse a pensar ese martes a la noche si emitía o no emitía un comunicado, también haciéndolo al día siguiente, porque también empieza a tomar conciencia de que el resto de la OTAN no lo estaba acompañando. Y tuvo que parpadear, ¿no? Es decir, uno de los dos tenía que reducir la tensión y lo hizo en este caso Estados Unidos. De hecho, las sanciones a los 8 funcionarios de Irán y también a empresas iraníes y también generar algún tipo de castigo para empresas estadounidenses que generen transacciones o contratos con este tipo de empresas, es una respuesta claramente tibia, una respuesta que muestra a un Estados Unidos a la espera de ver si Irán quiere continuar por sí mismo esta escalada o no, ¿no? Dentro del juego de la geopolítica creo que uno de los dos tenía que bajar la tensión y el que lo hizo fue Estados Unidos. Así es. Profesor Martínez, es un paquete que incluye 17 sanciones específicas contra grandes productores, dice la información, productores de acero y hierro, entre otros, que según se explica proporcionan millones de dólares al régimen iraní. Pero ¿hasta dónde estas sanciones van a hacer que Irán en cierto modo se someta a lo que Estados Unidos quiere? No, realmente estas sanciones no provocan un daño demasiado grande. Esto es la verdad, porque no son distintas a las sanciones que Irán tuvo en el pasado y que fueron retiradas con el último acuerdo nuclear que hizo la administración Obama. Producen algún daño económico, pero no es a la altura de esta escalada. Claramente no lo es. Quizás el daño es más específico a los funcionarios, que entre ellos está el secretario del Consejo Supremo de Seguridad o el líder de la Guardia Revolucionaria, es decir, cuando personaliza de alguna manera
la sanción económica, pero en el resto, en lo desproporcionado de la escalada es una contestación realmente mínima. Profesor, ¿usted cree entonces que en este punto los anuncios y los vientos de guerra ya terminaron y que ahora estas tensiones se van a mover en otro nivel, en el nivel económico y de las sanciones? No, creo que no es así. Creo que lamentablemente podemos esperar una escalada porque los actores son muchos. Creo que nos detenemos demasiados en Estados Unidos e Irán. Y en realidad en esta escalada se empezaron a incorporar países. Recordemos que Irak fue donde sufre en ese territorio el ataque de la muerte de Soleimani. Viene la queja de Irak a Estados Unidos justamente por ese hecho. Y luego Irán responde también en territorio iraquí. Sí, ya había 3 países. Cuando se suma Hezbollah, se suma Líbano. Cuando en toda esta zona estaba Vladimir Putin en Siria prestando atención, se suma Rusia, se suma Siria. Es decir, cuando los países empezaron a incorporar a este conflicto y hay demasiados actores, de hecho hoy un elemento que apenas apareció pero que realmente fue preocupante, que es como todo el mundo está vigilando esta zona porque está muy inestable, hubo un buque ruso que estuvo muy cerca de un portaaviones norteamericano y generaron una confusión claramente peligrosa. Entonces son demasiados actores con un límite muy fino para el error, y donde hay un elemento que tenemos que tener en consideración de todos estos actores, que es Hezbollah, que si bien responde habitualmente a Irán, tiende habitualmente a generar ataques por su cuenta, por lo cual no creo que la escalada termine aquí, y sí se pueden lamentablemente esperar quizás algunos ataques menores en algunas partes del mundo, como hemos visto que habitualmente Hezbollah opera, ¿no? Así es, profesor Martínez, hay quienes dicen que en este momento se trata de una negociación política, más que una amenaza real de conflicto. Usted ya mencionaba que es posible que sigan algunos ataques, pero ¿qué piensa de esa apreciación? Siempre lo fue. Siempre hay un paralelismo histórico que es bueno que la gente lo sepa. Cuando fue la crisis de los misiles, que se dio una situación así de tensión entre Rusia y Estados Unidos por los misiles que estaban en Cuba apuntando a Estados Unidos, fueron 13 días de una escalada, ¿no?, de este tipo. Sí. Y McNamara, quien manejaba toda esta situación como uno de los principales de la administración Kennedy vinculada a la defensa, en un momento un general norteamericano dijo: hay que atacar un buque ruso que está pasando el bloqueo, y él contestó: esto no es un bloqueo, esto es un diálogo. El presidente Kennedy le dice algo a Khrushchev y Khrushchev le contesta. Es decir, siempre fue político esta escalada entre Irán y Estados Unidos, donde cada uno de los actores se va contestando. Yo creo que ahora hay un impasse donde cada uno está viendo con quién cuenta como aliado. Estados Unidos en esto está muy solo porque la OTAN, en forma individual, tanto Alemania como España como Francia, dijeron que esto era un problema estadounidense. El propio Netanyahu en Israel dijo: es un tema estadounidense, por lo cual cada uno tendría que ir a este conflicto casi solo, y realmente ninguno de los dos lo quiere. Hay un momento donde se siguen mirando, pero donde hay actores que tienden habitualmente a desestabilizar más, como decía antes Hezbollah, ¿no? Claro, profesor Martínez, ¿qué pensar sobre las tropas estadounidenses en Medio Oriente? ¿Será que ahora es el momento, o ha llegado el momento, para que Estados Unidos retire a los soldados de Medio Oriente definitivamente? ¿Va a ser algo paulatino, progresivo, o no va a ser así, definitivamente? Estados Unidos jamás va a un conflicto solo, siempre va con aliados. Y la verdad que todos los aliados están retirando a las tropas de Irak. De hecho, Canadá las retiró a Kuwait, el Reino Unido ya presentó un plan, y de hecho también se sabe que hay un borrador que Estados Unidos envió a Mahdi, al presidente iraquí, de cómo podría llegar a ser ese retiro, por más que el Pentágono niega que esto va a ocurrir. Yo creo que si Estados Unidos sigue quedándose, por lo menos en Irak, se quedaría como solo, y ya no parte de una coalición, y eso no es muy agradable. Pensemos que la guerra que se desenlaza luego del 11 de septiembre del 2001 en Irak y Afganistán le costó 2 billones de dólares a las distintas administraciones, y Estados Unidos en todo ese proceso 4 veces casi entra en default por mucho menos que eso. Es decir, ha sido una guerra costosa, no ha traído realmente una gran ventaja para Estados Unidos, y si encima se queda solo en ese territorio, no tiene mucho sentido para que las tropas continúen mucho tiempo más ahí. Profesor Martínez, la caída de este avión ucraniano en territorio iraní
justamente en medio de tantas tensiones y ataques de parte y parte. ¿Cómo entenderla? ¿Hace parte de este tipo de hechos, de comprobarse, por supuesto, que fue derribado, haría parte de este tipo de hechos de un comportamiento natural en medio de tensiones como estas? Bueno, lo primero que hay que decir es que Estados Unidos 2 o 3 horas antes había retirado todos los aviones comerciales de la zona y obviamente también los militares, había hecho como una especie de vacío aéreo para que ninguna nave sea confundida. Irán no lo hizo, inexplicablemente no lo hizo. Seguían saliendo aviones comerciales del aeropuerto de Teherán. Una situación totalmente inédita en esa escalada. Hay que decirlo que ya de por sí ese hecho no tiene mucha explicación. Lo que sí es cierto, y hay que decir, es que entre lo posible, que es casi todo lo que existe, y lo probable, lo más probable es que haya sido derribado, luego de comprobarse de que realmente el video era cierto, el video que se ha difundido en todas las redes, al estudiarlo uno ve una explosión en el aire. Cuando ve el otro video de tierra, ve que caen trozos. Y el avión estaba recién subiendo, por lo cual estaba cargadísimo de combustible, generó esta tragedia enorme con 176 muertos. Pero lo cierto es que si esto no fue un atentado, si realmente fue una tragedia que desembocada de un elemento técnico, las partes tienen que ser más claras en explicarla porque no es un hecho aislado, está dentro de una escalada de tensión donde las partes deben darse explicaciones. Y esperemos que realmente sepamos la verdad rápidamente, que la empresa Boeing también tenga esta información, además de que ya Ucrania la tiene, y poder saber un poco más de esto. Pero si uno mide lo posible a lo probable, yo creo que lo más probable, lamentablemente, es que haya sido un error de algún misil iraní. Profesor Martínez, el tiempo se nos terminó. Muchas gracias por esta conexión en directo desde Buenos Aires. Un abrazo, buenas noches. Siempre es un placer. Gracias, señor. Es Eduardo Martínez, periodista, profesor de geopolítica en la Universidad ISEC de Buenos Aires y analista internacional, dándonos a esta hora su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Hacemos una pausa y al regreso hablaremos de lo que está ocurriendo con los graves incendios en el otro lado del mundo, en Australia. Ya venimos.